amable, gracias Darío. Disculpen que ingresemos tan rápido, pero para que nos dé permiso, nos dé tiempo de terminar con los grupos. Si gustan, empezamos ya. Nos tocaría el grupo 9. No, licenciada, nos toca a partir del 13 en la sección G. Ah, perdón, entonces vamos con el 13. Tienes razón. Por favor. Muy bien, licenciada, ahorita vamos a proyectar. Listo, muy bien. Muy buenas tardes, licenciada, compañeros, mucho gusto. Nosotros somos el grupo número 13, coordinado por Flor de María Acano, y pues sus expositores, su servidor Aldo Arana Núñez y también Jocelyn Noemí Orozco Pacheco. A nosotros nos ha correspondido el tema del Estado federal. Y vamos a empezar pues conociendo cuál es el origen etimológico de la palabra federal. Federal se deriva del latín fodeus o fodeiris, que hace referencia a todo aquel territorio que, conservando su independencia, está unido por un tratado a otros territorios, con los cuales forma una unidad. Ese es el significado de la palabra federal. Ahora vamos a conocer qué significa el Estado federal, por lo tanto. Vamos con la siguiente, eso. El Estado federal es entonces un pacto de alianza que hace referencia a la distribución funcional del territorio y del poder, siendo aquel que está conformado por estados particulares cuyos poderes gozan de autonomía e incluso soberanía en importantes aspectos de la política interna. Pues por otra parte, comparten instituciones comunes con el resto de la federación y también pues carecen de potestad en ámbitos como relaciones internacionales y la representación internacional en sí. Vamos a conocer ahora algunos de sus precursores del tema del Estado federal y empezamos con Johannes Anthusius. Esta persona pues era un profesional filósofo y teólogo de origen alemán, pues que nos influenció en este tema a mediados del siglo XVI, para intentar encontrar una explicación teórica global a la forma de la organización federal. Los historiadores de las ideas políticas le atribuyen a Johannes Althusius, en general, pues la calidad del primer teórico del federalismo, en su contribución sobre el Estado, tratando de transformar la jerarquía feudal en una forma moderna del federalismo constitucional. Esta reposaba sobre la autonomía de las comunidades y su asociación en conjunto extendido de las familias, corporaciones, oficios, villas, provincias y estados para formar un estado. Vamos con el siguiente, que es Montesquieu. Él de pronto pues es un poco más conocido. Su nombre era Charles Louis de Secondant, barón de Montesquieu, y pues este fue otro de los grandes precursores teóricos en el Estado general y del feudalismo en particular. Él nos habla de la República Federal en estos términos. Es una forma de gobierno en convención mediante la cual varios cuerpos políticos consienten convertirse ciudadanos de Estado más grande que quieren formar. Esta es una sociedad de sociedades, según Montesquieu. Ahora le doy el uso de la palabra a Jocelyn Noemí Orozco. Muy buena tarde, licenciada y compañeros presentes. Yo les voy a hablar respecto a Eliseo Baja. Eliseo Baja era un profesor de Derecho Constitucional y primer presidente del Consejo de Garantía Estatutarias de Cataluña, España. Él recordó siempre que el derecho es el mejor instrumento para la convivencia y la integración política. También es autor de varios libros basados en tratar de explicar lo que era un Estado autonómico y federal. Él es autor de algunos de sus libros, de los que voy a mencionar, sería El Estado Autonómico y Reforma Federal, Constituciones y Periodos Constituyentes, entre muchos otros que de los que él es autor, perdón. Seguido de esto, vamos a hablar de los elementos esenciales que deben caracterizar a un Estado federal.
Como primer punto tenemos el reconocimiento constitucional de la estructura federal, también la distribución de competencias entre la federación y los estados, la garantía que también también está garantizada constitucionalmente. La resolución de los conflictos es una instancia bastante neutral y generalmente del Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. Hablamos también de que el Estado federal es una reforma de organización política muy extendida entre las naciones. Vamos a hablar un poco de Frenkel, que en 1986 estimaba que existían por lo menos 20 países federados. Estos ocupaban el 51.8 aproximadamente de la superficie terrestre, con un aproximado de 39.6 de la población mundial. Watson hizo un reporte en 2003 en el que indicaba que habían 24 países federales, por lo menos, con una cantidad de 2.000 millones de habitantes que representaban por lo menos el 40 o 50% de la población mundial. Siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que son algunos de los países con Estado federal. Actualmente podemos hablar de que Alemania es un país con un Estado federal, Argentina, Australia, también lo que es Brasil, muy importante Estados Unidos, creo que es uno de los países con mucha más población, ¿verdad? Y siempre reconocido por ser un Estado federal. México también encontramos a Nigeria, Venezuela y Rusia. Esto sería todo, compañeros. Agradecemos mucho por su atención y si tienen alguna duda o consulta, estamos para servirles y responderles, ¿verdad? Gracias, muy amable. ¿Sí, Amalia? Se me activó, perdón. Ok. Continuamos con el grupo 14. Buenas tardes, licenciada. Sí, en un momento voy a empezar a compartir, solo que estoy teniendo un poquito de fallas, pero ya en un momento empiezo a compartir. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 14. Nuestro coordinador es Diego Bautista. Como primer expositor voy yo. Mi nombre es Joaquín Girón. Y nuestro segundo expositor sería Rafael Aníbal Serna. Y pues nuestra compañera que está presentando la diapositiva es Kimberly Elizabeth Ordóñez. A nosotros nos tocó hablar sobre la Confederación de Estados. ¿Podrías cambiar, por favor? Bueno. ¿Qué es la Confederación de Estados? Pues es la unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes en común. El término confederación también se emplea para describir todo tipo de organización que combina la autoridad derivante de otros entes semiautónomos, como por ejemplo, en este caso un ejemplo muy sencillo de sin ir tanto, sería en lo deportivo, ¿ya? Siguiente diapositiva. ¿Por qué se le llama confederación y por qué se llevó a cabo la Confederación de Estados? Bueno, verán, se origina la confederación, se origina mediante pactos escritos para luego establecer normas o leyes específicas que regulen y rijan este vínculo. Las confederaciones suelen formarse para encarar asuntos de índole mayor, como la defensa, las políticas migratorias, la creación de una moneda en común,
la lucha contra la pobreza, la integración social, etcétera. Su fundamento jurídico es un tratado, es decir, un pacto de naturaleza internacional. Siguiente, por favor. En el cómo se dio, prácticamente está pues, resumido en lo que acabo de hablar. Están integradas por delegados, estados miembros, en la cual no rinde cuentas al Estado central, sino a sus respectivos gobiernos en cada uno de sus estados. Siguiente, por favor. Ahora, las confederaciones a lo largo de la historia se tiene un registro de cerca de 31 confederaciones desde 1291 hasta el 2014, todas con diferentes características, pero los requisitos necesarios para estar en la lista. A continuación, nuestro grupo les presentará las 3 más importantes y será por nuestro segundo expositor. Buenas tardes, licenciada, compañeros, compañeras, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Antes de iniciar con la presentación de los ejemplos, vamos a profundizar un poquito más en lo que es la Confederación de Estados, ya que debido que la Confederación de Estados es una forma de Estado compleja en la que los mismos integrantes convienen en una unión conservando su propia soberanía interna. Lo que vamos a citar textualmente, lo que dice Porrua Pérez en la teoría del Estado, la cual define la Confederación de Estados como la modalidad que surge generalmente por un acuerdo entre varios estados que convienen su unión, pero sin formar un nuevo estado superior a las partes confederadas. No hay, pues, en esta fusión estatal un superestado con soberanía que se imponga a los demás poderes de los estados miembros. Por lo cual, en la Confederación de Estados no existe una soberanía como tal dentro de los estados que participan en ella, sino que por conveniencia, ya sea un grupo pequeño o grande de pequeños estados, van a firmar un convenio en el cual van a dar como origen relaciones jurídicas, quedando unidos solamente por las disposiciones que en el tratado se van a convenir, pero sin crear un nuevo estado o un estado superior, sino que cada uno va a tener su propia soberanía y su propio sistema jurídico, aunque van a tener un sistema jurídico que los va a autorrelacionar. Entonces, dentro de lo largo de la historia, encontramos que 31 confederaciones son las que se han tomado como tal, pero vamos a tomar las 3 más sobresalientes, como el caso de la antigua Confederación Suiza, la cual fue una confederación que se unió por medio de nexos débiles entre pequeños estados que eran casi independientes, que existieron desde finales del siglo XIII hasta 1798, cuando fue invadida por Napoleón I, dando paso a la República Helvética. Su núcleo fue una alianza entre las comunidades de los valles de los Alpes centrales para facilitar la realización de intereses comunes, como el comercio libre y para asegurar la paz entre las rutas comerciales a través de las montañas. En este caso, en este ejemplo, podemos ver que el convenir entre este tratado fue que pudieran ser más fuertes entre los nexos de los pequeños estados que estaban débiles ante una independencia libre de cada uno de ellos. Pero dentro de la confederación se fortalecen y dan paso a la República Helvética luego de la invasión napoleónica. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos apreciar el mapa de la expansión de la Confederación Suiza.
en el recuadro rojo fueron los primeros que estuvieron dentro de la Confederación, y conforme va avanzando la paleta de colores que tenemos en el lado superior derecho, podemos ir viendo la evolución y la unión de más estados hasta formar la Confederación Suiza. Siguiente, por favor. El segundo ejemplo que tenemos es la Confederación Germánica, la cual estuvo de 1815 a 1866, misma que fue una unión que se agrupó a 38 o 39 estados alemanes en una sola confederación de estados bajo la presidencia de la Casa de Austria. La población de la Confederación Germánica, excluyendo a Austria, creció un 60% entre 1815 y 1865, desde 21 millones hasta 34 millones, por lo cual podemos ver que no necesariamente una confederación tiene que ser de pocos estados, sino que esta confederación fue de varios estados, incluso llegando hasta 39, lo cual es una cifra bastante grande, la cual abarcó mucha población. Siguiente diapositiva, por favor. En este mapa podemos ver cómo fue la representación de la Confederación Germánica. Siguiente diapositiva, por favor. Y también tenemos el Estado Confederado de América, el cual se dio desde 1861 a 1865. Fue un país formado por estados del sur de los Estados Unidos, que existió entre 1861 y 1865. En el marco de la Guerra de Secesión, el gobierno confederado extendió su autoridad sobre un territorio de 1995 kilómetros cuadrados, una población de 9.103.332 habitantes, de los que 3.521.110 eran esclavos, según un censo en 1860. La Confederación se formó originariamente con 7 estados seccionistas de los Estados Unidos, donde era legal tener esclavos: Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Y posterior se fue ampliando. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver, ese fue el origen de la Confederación de América, en lo cual en Estados Unidos se realizó con los estados que se mencionaron anteriormente, y posterior se fueron uniendo más para crecer en densidad. Siguiente diapositiva, por favor. Una nota importante es que debemos saber que los órganos de la Confederación son asambleas fundamentalmente deliberativas, pero los acuerdos que se toman en su interior deben ser ratificados por cada uno de los estados. Cada unidad puede separarse si así lo decide. Y si un estado no está de acuerdo, no puede proseguir en las decisiones que se estuvieran tomando en esa temporalidad. Siguiente diapositiva. Pues no nos queda más que agradecer por su atención, y no sé si tienen alguna pregunta o estamos bien ahí. Gracias. Gracias, muy amable. Siguiente grupo, por favor. Sí, buena tarde, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 15. El tema que nos asignaron para investigar y exponer es la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Previo a comenzar con la exposición, haremos la cita de una frase que expresó el secretario actual de la ONU, el señor Antonio Guterres, politicólogo e ingeniero físico, con respecto a la paz en este 2023. Hagamos que la paz sea piedra de toque de nuestras palabras y acciones. Juntos hagamos que este 2023 sea un año en que la paz vuelva a nuestras vidas, nuestros hogares y nuestro mundo. Los puntos que tocaremos en esta exposición es una breve historia, visión, misión, objetivos, países que lo conforman y la ONU en Guatemala.
Dejo la palabra a las compañeras expositoras Patricia Sara Gordillo, Jacqueline Verali Galvez y al compañero Jonathan Esaú Argueta Solval, encargado de la exposición de las diapositivas. Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Patricia Gordillo. Mucho gusto, licenciada. Mucho gusto, compañeros. Vamos a hablar un poquito de la historia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU como la conocemos, ¿verdad? Para esto vamos a viajar al año 1941, precisamente el 14 de agosto, donde surge un documento político que surge antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial. Este documento pues tuvo el nombre de la Carta del Atlántico. En dicha carta se establecieron los principios de autodeterminación, fin del colonialismo, libertad de los mares y la mejora de las condiciones de vida y el trabajo colectivo de todos los pueblos en los campos de economía y la seguridad. En dicha carta pues se establecieron 8 puntos que se los voy a dar a continuación, pero de una manera parafraseada. En el punto número 1 decía de que ningún territorio debía engrandecerse. Número 2, no debía haber ningún cambio en los territorios. Número 3, debía haber en cada país libre elección de gobierno y libre ejercicio de gobierno. Número 4, respetar los derechos y obligaciones económicos de cada país. Número 5, querían un libre comercio. Número 6, paz en cada país dentro y fuera de sus fronteras. Número 7, seguridad marítima y oceánica para poder tener un legítimo libre comercio. Número 8, el cero uso de la fuerza y el cero uso de las armas. Es así como en 1942 pues ya tenemos la Declaración de las Naciones Unidas. Esto ya los países convencidos de que era esencial obtener una absoluta victoria sobre sus enemigos para defender la vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, así como preservar los derechos humanos y la justicia, tanto dentro de sus fronteras como fuera de sus fronteras. Bueno, ahora vamos a hablar de la fundación. Esto se logra el 24 de octubre de 1945. Es fundada, firmada por 51 países comprometidos, estos a mantener la paz y la seguridad internacional. Su compromiso principal es fomentar entre las naciones una relación de amistad y promover el progreso social. También otro de sus principales objetivos y propósitos es el defender los derechos humanos. Y como toda organización, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, tienen una visión y una misión. Vamos a hablar de la misión. La misión la podemos resumir en una palabra muy pequeñita, que es paz. Y para que esta misión se lleve a cabo, pues la ONU da misiones a cada país. Se llaman misiones políticas y cada país es responsable de cumplirlas. Para poder dar los temas a cumplir a los países son los siguientes, impedir que los países se salten las leyes internacionales, mantener la paz y fomentar los derechos humanos. También dentro de su misión o misiones políticas está promover la cooperación entre salud y educación. Ahora vamos a hablar de la visión o lo que desea en sí lograr la ONU. Lo que la ONU desea es preservar en las generaciones venideras el flagelo de la guerra, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto, promover el progreso social y elevar el nivel de vida. También mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria y apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática. Esta pues es mi parte de exposición. Hablamos de misión, visión e historia. Si tienen alguna duda al terminar mi compañera, vamos a tener un espacio. Gracias. Hola, buenas tardes, y yo les voy a hablar sobre los objetivos. Los objetivos de la ONU se crearon el 25 de septiembre del 2015, ya que los líderes mundiales adaptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda que bien podemos ver en la diapositiva, que nos muestra la Agenda 2030 o bien llamada Agenda 2030,
Pero ¿por qué se llama Agenda 2030? Porque ellos se trazaron unos objetivos, también llamados ODC, que viene desde el 2016 para cumplirse en el 2030. Estos objetivos tienen 5 elementos fundamentales. Las personas que no dejan a nadie atrás de la dignidad e igualdad. Número 2, el planeta, proteger al planeta y ponerlo en el centro. Prosperidad, transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena para la naturaleza. Número 4, paz, propiciar las sociedades pacíficas. Y número 5, muy importante, las alianzas. ¿Para qué las alianzas? Para crear alianzas mundiales en los diferentes autores, para prevenir conflictos y estar unidos para llegar a cumplir estos objetivos. ¿Para qué conseguirlos? Se proponen las ODC, o bien llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos muestran en las imágenes y son 17. Por ejemplo, la pobreza. Ellos tienen un plan de integración de personas con discapacidad a través del empleo. Hambre cero, bienestar social y mejorar su calidad de vida. Número 3, buena salud y garantizar una vida sana a todas las personas. Y así nos podemos ir viendo las 17 cuadritos que son las ODC o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora les voy a hablar del Consejo de Seguridad. ¿Y qué es el Consejo de Seguridad? Tiene como responsabilidad primordial mantener la paz y seguridad internacional. Y el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros y cada uno de estos miembros son 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. ¿Y quiénes son los 5 miembros permanentes? Estos se conforman de China, Francia, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles tienen derecho a veto? Los 15 tienen derecho a veto, pero los más importantes siempre son los 5 miembros permanentes. Es decir, que si alguno de ellos no está conforme con las reformas o peticiones que se llevan a cabo, no pueden seguir adelante. Hablemos un poquito de los 10 miembros no permanentes. Ellos tienen cambios cada 2 años. Por ejemplo, Brasil, su mandato termina este año, Ecuador, su mandato termina en el 2024 y Emiratos Árabes Unidos, su mandato termina en el 2023. Así podemos seguir hablando de los siguientes, pero pasaremos a qué es la ONU en Guatemala. ¿Y qué es la ONU en Guatemala? Guatemala es uno de los países de los 51 estados que fundaron la ONU hace 70 años. Y la ONU ha colaborado en Guatemala en la asistencia de la construcción nacional luego del terremoto de 1976. Pero, ¿qué objetivos y qué hace la ONU en Guatemala? Pues previene los conflictos y que se prevalezca la paz y seguridad. Y sus objetivos son los 17 que hablamos del desarrollo sostenible. Pero ¿y quién representa a la ONU acá en Guatemala? Pues es el señor José Miguel Barreto, es el coordinador residente de las Naciones Unidas en Guatemala desde el 14 de noviembre del 2021. Para los que no sabíamos, la ONU se encuentra en la zona 10, en el edificio Design Center, y sus instalaciones están ahí. Con esto terminamos y agradezco por la atención. Que tengan feliz tarde. Muy amable a todos los compañeros por su valiosa atención. Si tenemos alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Muy bonita exposición. Gracias, Julio. Seguimos con el siguiente grupo, por favor. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carla Alvarado y es un gusto poder estar con ustedes.
En este momento con mi compañero Carlos les venimos a platicar un poco sobre el derecho internacional. De primero debemos conocer la definición de este tema, ¿verdad? Y en la forma en que se divide. El derecho internacional la podemos definir que es una rama jurídica que regula las relaciones entre estados y particulares, siempre que se tengan un componente internacional, y su objetivo es evitar los conflictos entre otros países, ¿verdad? Esto se puede aplicar a dos niveles. ¿Cuáles son estos dos niveles? Son las relaciones que se producen entre dos o más países y en las relaciones jurídicas de ciudadanos que tengan un carácter internacional. Muchos nos podemos replantear la pregunta de cómo surge el derecho internacional. Pues les comento un poquito que esto es un marco que se puede regular ante algunos conflictos frecuentes en los países, ¿verdad? Como por ejemplo, los derechos para explotar las aguas, que se podían ser un dominio de varios territorios o el establecimiento entre las fronteras. También debemos platicar un poquito sobre sus antecedentes del derecho internacional, donde se remontan a los tratados de paz, como el de Westfalia de 1648, que puso fin a una guerra de los 30 años en Alemania y a los 80 años entre España y Países Bajos, ¿verdad? Esto se puede considerar como una rama jurídica que existe para evitar conflictos y se divide en dos partes con los distintos alcances. Estas dos partes en que se divide es entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Entonces, ya que estas son las dos ramas que se dividen, debemos platicar un poquito sobre el derecho internacional público. Este derecho se basa entre un marco jurídico con un conjunto de normas coordinadas, ¿verdad?, que se aplican a las relaciones externas entre sujetos soberanos. Esto quiere decir entre estados y otros sujetos del derecho internacional, como las organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, ¿verdad? En este marco busca regular las relaciones y consensuar a los mecanismos jurídicos disponibles para todas las partes implicadas, ¿verdad?, ofreciendo una seguridad jurídica a las relaciones internacionales. El derecho internacional público se divide en varias materias, entonces yo les voy a dar algunas, ¿verdad?, no todas porque sí es algo extenso, pero las materias más importantes en que se divide esta rama es la explotación de bienes comunes internacionales como las aguas y el medio ambiente, el uso del espacio ultraterrestre y las comunicaciones mundiales. Aquí también podemos incluir el comercio internacional, ¿verdad?, como importación y exportación. La protección de los derechos humanos también es base del derecho público. Los conflictos de nacionalidad y los estatus migratorios, ¿verdad?, que es un tema que se ha abordado últimamente, incluyendo a Guatemala. También incluye un desarme nuclear y otro tipo de armamento. El derecho internacional se divide en las fuentes de los tratados internacionales, los principios generales del derecho reconocidos por los estados y la costumbre internacional. También debemos tomar en cuenta que los tratados internacionales son una herramienta jurídica clave de las relaciones entre los estados. Se trata de acuerdos celebrados por escrito, ¿verdad?, que dan lugar a un instrumento legal o varios conexos independientemente de cómo se denominen, ya sea pacto, convenio o alguna declaración. En los tratados internacionales se celebran entre estados o representantes, ¿verdad?, al derecho internacional, como las organizaciones internacionales, ya sean Naciones Unidas o la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? También la otra rama, como ya les había comentado anteriormente, es el derecho internacional privado. La diferencia respecto a la parte pública está en su ámbito de aplicación. Esto quiere decir de que las relaciones que regula
y a quién afecta. La parte privada del derecho internacional se encarga de regular las relaciones entre particulares en las que está presente un elemento de extranjería y por lo tanto, ¿verdad?, entran en un juego de varios ordenamientos jurídicos. Les pongo un ejemplo en la adopción internacional, ya que se trata en un acto privado con un componente internacional. Podemos poner de ejemplo un matrimonio español que desea adoptar un bebé de un país asiático, ¿verdad? Los trámites de adopción varían según el país y los ofrecen para canalizar tanto el papeleo como la potencial resolución entre los conflictos. El derecho internacional privado analiza la situación, ¿verdad? Y ayuda a determinar si se aplica en algún tratado internacional o qué rol se puede desempeñar a la ley nacional ante este caso. Es algo necesario para determinar, como por ejemplo, la nacionalidad de la persona adoptada y su afiliación hacia los adoptantes. Este ejemplo nos da el punto de partida para entender cuándo será necesario, ¿verdad?, recurrir a este derecho internacional privado, es decir, a las siguientes materias que aborda, como por ejemplo al reconocimiento y ejecución de las decisiones adoptadas en un tribunal extranjero, o ya sea bien determinar las obligaciones contractuales o de alguna persona, ¿verdad? También lo podemos aplicar entre las leyes del caso de matrimonio, adopción y obligaciones alimentarias. Y por último tenemos una ley aplicable a las cuestiones sucesorias. Entonces, esto ha sido todo de mi parte. Les cedo la palabra a mi compañero Carlos, que les ampliará un poco más sobre este tema. Gracias. Buenas tardes, licenciada Ingrid García. Buenas tardes, licenciados auxiliares en la materia y futuros abogados de la carrera de Ciencias Jurídicas. Mi nombre es Carlos Magarín y vamos a ir de lo mayor a lo menor. Entonces, en este caso sería el derecho internacional relacionado con la política del Estado de Guatemala. La relación entre el derecho internacional y la política del Estado de Guatemala es bastante compleja y variada. Pero aquí se presentarán algunos puntos a considerar. 1. Las obligaciones internacionales. Guatemala, como país miembro de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, está sujeta a diversas obligaciones establecidas en tratados y convenios internacionales. Estas obligaciones pueden afectar la política interna del país, ya que deben ser respetadas y aplicadas en el territorio guatemalteco. Vamos a citar algunos de los cuales se deben de considerar, pero son muy variados, como les mencionaba anteriormente. A, sería respetar y proteger los derechos humanos. Guatemala ha ratificado varios tratados y convenios internacionales de derechos humanos, por lo que tiene la obligación de respetar y proteger los derechos de todas las personas dentro de su territorio. B, contribuir a la paz y la seguridad internacionales. Como miembro de las Naciones Unidas, Guatemala tiene la obligación de contribuir a la paz y la seguridad internacionales, cooperando con otros países y organismos internacionales para prevenir conflictos y resolver disputas pacíficamente. C, promover el desarrollo económico social. Guatemala tiene la obligación de promover el desarrollo económico y social sostenible en línea con los objetivos establecidos por los organismos internacionales. D, proteger el medio ambiente. Guatemala tiene la obligación de proteger el medio ambiente en línea con los objetivos establecidos por los organismos internacionales. Esto incluye la conservación de biodiversidad, la reducción de contaminación y la lucha contra el cambio climático. E, cooperar con los otros países y organismos internacionales. Como miembro de los organismos internacionales, Guatemala tiene la obligación de cooperar con otros países y organismos para abordar los desafíos globales y regionales, como la lucha contra el terrorismo, la prevención del tráfico de drogas y la protección de los derechos humanos. 2. La cooperación internacional. En muchas áreas, la política de Guatemala puede ser influenciada por la cooperación y asistencia técnica de organismos internacionales y de otros países. Estas relacionadas pueden implicar la aplicación de estándares y políticas internacionales
que a su vez pueden tener un impacto en la política interna del país. En este momento estamos compartiendo un trifoliar con referente a la información de la que estamos disertando en este momento. La cooperación internacional puede tener una relación significativa con la política del Estado de Guatemala en varias áreas. A continuación se presentan algunos ejemplos. A. La política exterior. La cooperación internacional puede influir en la política exterior de Guatemala al establecer alianzas estratégicas y objetivos compartidos con otros países y organizaciones internacionales. Además, la cooperación internacional puede ser utilizada para mejorar la imagen de Guatemala en la comunidad internacional y fortalecer las relaciones diplomáticas con otros países. Les voy a citar un ejemplo. Hace unos días Honduras rompió relaciones con Taiwán, relaciones exteriores con Taiwán, y decidió empezar a tener un contacto que significa abrir una embajada de la República Popular de China en Honduras. ¿Por qué sucede esto? Porque la República Popular de China tiene la política que si un país posee relaciones exteriores con Taiwán, ellos reclaman ese territorio como propio y lo sitúan como una provincia rebelde. Entonces, si un país tiene relaciones exteriores con Taiwán, no puede tener relaciones con la República Popular de China, que es lo que sucede aquí en Guatemala. Hay un rumor, ¿verdad? Que se comenta de que, digamos, Guatemala no tiene relaciones internacionales con la República Popular de China porque se cree que el gobierno de Taiwán soborna a algunos diputados para impedir eso. Y pues es un rumor, pero también hay un caso precedente que es el caso del expresidente Portillo, el cual fue detenido en Estados Unidos y condenado por un mal manejo de un dinero que había dado el gobierno de Taiwán. Continuando con lo de la cooperación internacional, tenemos B, que sería el desarrollo económico. La cooperación internacional puede tener un impacto significativo en la política de Guatemala, ya que puede proporcionar recursos financieros y técnicos para el desarrollo de proyectos y programas económicos. C, la seguridad. Esto es muy importante ya que proporciona recursos y apoyo técnico para la lucha contra el crimen organizado, la prevención del terrorismo y la protección de fronteras. 3. La resolución de conflictos. La siguiente, por favor, gracias. En ocasiones el derecho internacional puede ser utilizado para resolver conflictos entre países o entre el gobierno y grupos opositores en el país. 4. Derechos humanos. La protección y promoción de los derechos humanos es un tema súper importante en el derecho internacional y relacionado con la política de Guatemala. Los tratados internacionales de derechos humanos tienen una influencia significativa en la política del país y las acciones del gobierno en relación con estos derechos pueden ser evaluadas por organismos internacionales y por la comunidad internacional en general. La relación entre los derechos humanos y la política del Estado de Guatemala puede ser vista en varias áreas, entre ellas A, la legislación, B, la protección y la promoción, C, la educación y la sensibilización, D, eso es súper importante, el acceso a la justicia. Es un gran elemento del derecho humano que todos tengamos un acceso a la justicia. 5. El comercio internacional. Las políticas internacionales de Guatemala pueden ser influenciadas por acuerdos y tratados internacionales. Estos acuerdos pueden tener un impacto significativo en la economía del país y en la política interna relacionada en el comercio. Fíjense que yo estaba investigando con respecto a cuántos tratados tiene firmados Guatemala. Y en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores solo menciona que son numerosos tratados y convenios internacionales en diversos campos, como lo son derechos humanos, comercio, medio ambiente, seguridad y justicia. Pero consultando la base de datos de la ONU,
encontré de que Guatemala hasta septiembre del 2021 había firmado 216 tratados. Es con respecto a esto, ¿verdad? Y los invito a que sigan investigando sobre el tema. El tema es un tema muy interesante, es incluso para algún momento que muchos de ustedes pues busquen una especialización en el derecho internacional, ya que como bien sabemos dentro de nuestro pensum, más adelante en el 9º y en el 10º semestre nosotros ya llevamos derecho internacional privado y derecho internacional público. Y los invito, ¿verdad? Sería esto por el momento. Muchas gracias, licenciada, y les agradecemos mucho su atención. Que pasen una feliz tarde. Muchas gracias, muy amable. Siguiente grupo, por favor. Carla, ¿se te levantó la manita? ¿O quieres hablar? Perdón si me... Gracias. Buenas tardes, licenciada, compañeros, compañeras. Mi nombre es Maynor Cifuentes, coordinador del grupo número 17. Las diapositivas elaboradas por mi compañera Andrea Lucrecia Mateo. Los dejo con los expositores Marvin Zubuyuk Hernández y Azucena Ajanel Estrada. Gracias. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Vamos a hablar, como bien decía mi compañero, del tema el Estado de la Ciudad del Vaticano. Nos habla que se trata de un Estado ya que es un organismo político y soberano, lo cual implica que es un poder político sobre una ciudadanía y sobre un territorio determinado. Esto nos habla acerca de lo que es que el Estado del Vaticano tiene un territorio, tiene una población. Nos habla que es un microestado porque su extensión territorial abarca únicamente 0.49 kilómetros cuadrados y su población está en un aproximado de 800 personas. Algo muy importante también a recalcar respecto de lo que es el Estado Ciudad del Vaticano es que es el cual se encuentra inmerso en el interior de lo que es Roma, la capital de Italia. A esto se le conoce como lo que es un enclave, que es un estado que está rodeado totalmente por el estado territorio de otro estado. Algo importante a recalcar también es que la finalidad de este estado es conseguirles una consecución de un bienestar en el orden temporal mediante el desarrollo total de su personalidad jurídica que tiene como Estado soberano. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el poder político. El Estado Ciudad del Vaticano pone un poder político independiente. Hace un momento yo les comentaba pues que el Estado Ciudad del Vaticano se ubica en lo que es la capital de Roma, que es otro estado, que es el Estado de Italia, pero a pesar de todo eso, él opera como un estado independiente, tiene un sistema de gobierno independiente, totalmente independiente de lo que es Italia, que mantiene relación también con terceros países, es soberano sobre su territorio, que como ya indicábamos, no es muy grande, pero sí tiene un territorio definido, el cual se encuentra entre las murallas leonidas, la Basílica y la Plaza de San Pedro, que abarca la columnata de Bernini, y la línea de mármol blanco que cierra los brazos incompletos de la misma. Aparte de eso, nos habla que también hay otras basílicas, otros edificios que también son llamados extraterritoriales, que se encuentran repartidos por toda la ciudad de Roma, pero que también forman parte de lo que es el Estado Ciudad del Vaticano. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar acerca de la autoridad suprema del Estado Ciudad del Vaticano. El soberano del Estado Ciudad del Vaticano es el Papa. Como autoridad suprema del Estado, el Santo Padre ejerce esa autoridad temporal y política y está en función del servicio de la autoridad espiritual que tiene y que le ejerce como jefe supremo de la Iglesia. Acá ustedes pueden notar que el Papa ejerce dos autoridades, una como el jefe supremo de la Iglesia Católica y otra como lo que es la autoridad suprema del Estado de Ciudad del Vaticano. Vamos a continuar
y vamos a hablar ahora acerca de lo que son los tratados de Letrán. Es importante mencionar esto, ya que lo que es el Estado Ciudad del Vaticano no siempre fue lo que nosotros hoy conocemos. Tuvieron que haber varias negociaciones para que pudiera lograr su independencia, pero nos habla los tratados de Letrán que tras la unidad italiana hasta la firma de los tratados lateranenses en 1929, aún sin un territorio definido, o sea, no era un estado, seguía siendo una potencia y siempre mantuvo ese prestigio y reconocimiento internacional. Es decir, ellos no tenían un espacio territorial definido, pero sí tenían lo que es el reconocimiento y el prestigio internacional. De aquí, ¿verdad?, que su soberanía y su independencia en el Concierto de las Naciones se le reconoce, ¿verdad?, esa personalidad jurídica internacional, debido a que pues, siempre mantuvo ese poder, ¿verdad?, ese reconocimiento como un Estado. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar acerca de lo que es la sede apostólica. Nos habla que la sede apostólica viene a ser la suprema dirección y representación tanto de la Iglesia como del Estado Ciudad del Vaticano, ya que uno lleva lo que es el sentido místico, es decir, todo lo que tiene que ver con lo religioso, y otro el poder político estatal. Para llegar a esta nueva realidad que hoy nosotros conocemos, que hoy nosotros vemos, pues como ya les comentaba hace un momento, hubo un largo periodo, ¿verdad?, de tiempo de negociaciones que inició desde el año 1926, específicamente el 6 de octubre de ese año. Pero durante los años 1927 y 1928, pues nos dice que hubieron algunos altibajos en lo que son las negociaciones. Esto debido a que el delegado italiano Domenico Barone, pues falleció, ¿verdad? Y ya no se pudieron seguir las negociaciones. Pero a partir de ese momento, ¿verdad?, las negociaciones se continuaron a través de Benito Mussolini en representación de Italia, y como representación del Papa Pío XI estaba Eugenio Pacelli. Ellos fueron los que continuaron las negociaciones hasta el año 1929, donde ya se firmarían lo que son los tratados de Letrán. Voy a dejarle el tiempo a mi compañera que continúe. Ella va a seguir con la exposición y seguir aclarando el tema del Estado Ciudad del Vaticano. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar de los 3 acuerdos o pactos que se firmaron el 11 de febrero de 1929. El primer pacto reconoce la independencia y soberanía de la Santa Sede y que crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. En la segunda es una convención financiera que proporciona a la Santa Sede una compensación por sus pérdidas en 1870, así como el reconocimiento de la extraterritorialidad y la inmunidad fiscal para diversos palacios apostólicos, basílicas e instituciones eclesiásticos. En el tercero, es un concordato que define las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la Iglesia en Italia, y que se resume en el lema Iglesia libre en Estado libre. En el siguiente podemos ver las leyes fundamentales que fue estructurado y que promulgaba el Papa Pío. En la primera ley fundamental de la Ciudad del Vaticano. La segunda ley sobre las fuentes del derecho. También podemos ver la tercera ley sobre la ciudadanía y la residencia. En la cuarta ley nos habla sobre la organización administrativa. En la quinta ley también nos habla sobre la organización económica, comercial y profesional. Y la última ley, que es la sexta, nos habla de la seguridad pública. En la siguiente diapositiva podemos ver también la bandera de la Ciudad del Vaticano. En esta diapositiva vemos que es un estado a todos los niveles, porque posee himno, bandera o tribunales, y también emite pasaportes, sellos, monedas o matrículas de carros.
La bandera vaticana está formada por dos franjas verticales con los colores amarillo y blanco. En la zona blanca están las llaves del reino de los cielos entregados por Cristo a Santo Pedro, símbolo de la autoridad papal. El color blanco simboliza el cielo y la gracia. En la siguiente también podemos ver los poderes. Este estado de la Ciudad del Vaticano, habría que decir que estamos frente a un estado muy particular, pues técnicamente es una monarquía. En cuanto al Papa, es el máximo jerarca que ostenta todos los poderes, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Como podemos ver, en el primer poder ejecutivo lo ejerce el cardenal, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. En el segundo, por otro lado, el poder legislativo es ejercido tanto por el romano pontífice como por la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Y por último, el poder ejecutivo lo ejerce el cardenal, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Les agradecemos como grupo. Esta fue nuestra exposición, el Estado de la Ciudad del Vaticano, que está conformado por nuestro coordinador, Maynor Cifuentes, mi nombre, Amalia Azucena Estrada, y Marvin Subuyuk Hernández, también uno de los expositores, y Andrea Lucrecia Mateo, la que nos ayudó con las diapositivas. Gracias, feliz tarde. Gracias, Amalia, muy amable. Continuamos con el siguiente grupo, por favor. Buenas noches, licenciada auxiliar, compañeros, mucho gusto. Naomi Renderos, coordinadora del grupo número 18. El tema que nos corresponde como grupo es de la Comunidad Británica de las Naciones. Le cedo la palabra a la expositora Elizabeth Rodríguez. Adelante. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Nosotros tenemos a cargo presentarles Comunidad Británica de las Naciones. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Básicamente, la introducción sobre la Comunidad Británica de las Naciones fue originalmente creada en 1926, cuando el Imperio Británico aún retenía su poder, y luego fue configurada como una asociación voluntaria en 1949. Esto nos lleva a un poco de historia en los inicios, donde se comenzó a darle el nombre de la Commonwealth, que data de los primeros siglos de la primera década de los siglos XX. Básicamente, lo que sería la descripción de los antecedentes, como bien les dije, la Mancomunidad de Naciones, como se conoce en español, y Commonwealth se remonta al Imperio Británico, que consistió en la formación de abundantes colonias y territorios ocupados desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX. En el año de 1922 tenía aproximadamente 458 millones de habitantes en todo el mundo. Esto se representaba una cuarta parte de la población mundial y una cuarta parte del territorio en la Tierra, ¿verdad? Que era conformada por estos 458 millones de habitantes. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Acá tenemos lo que es una fotografía súper histórica, donde se observan reunidos los primeros ministros que conformaban la Commonwealth. Esta fue celebrada
por primera vez en Londres el 6 de septiembre de 1966. Posteriormente a esta fecha, históricamente fueron reuniéndose de una manera periódica en las reuniones bienales de los jefes de gobierno que conmemoraban lo que es la Commonwealth. Un dato importante que queremos hacer mención con los personajes que están dentro de la fotografía es en el primer orden cronológico que pudimos encontrar que el primer dominio británico fue Canadá. Luego, el segundo dominio británico que integró lo que es la Commonwealth fue Australia en 1901. El tercero fue Nueva Zelanda y el cuarto la Unión Sudáfrica, de lo cual se induce que ellos establecieron la Segunda Guerra Europea y solo eran unos pocos miembros de la comunidad en estos 4 estados que les comenté anteriormente, ¿verdad? Que sería el orden de cómo se fueron incorporando las primeras personalidades, los primeros ministros que conformaron, pues obviamente, lo que fue la primera reunión del 6 de septiembre. La siguiente diapositiva, por favor. En la historia también encontramos que la Mancomunidad de Naciones comenzó a tomar ya una forma más formal en 1926, cuando aún todavía era poderoso el Reino Unido. La organización de la Conferencia Imperial, junto con sus dominios de Australia, Canadá, India, Irlanda, Terranova, Nueva Zelanda, Sudáfrica, territorios que gozaban aún de un estado de semi-independencia dentro del Imperio Británico. ¿Qué quiere decir? Que acá es donde empezamos a ver en la historia y encontramos que es cuando empiezan ellos a empezar a los países que aún no tenían independencia propia, empiezan como que a desligarse y no los dejan tener una autonomía como tal, sino empiezan a tener una semi-independencia al ya empezar a asistir a lo que son estas reuniones y a formar parte de lo que se conocía como la Commonwealth. La siguiente diapositiva, por favor. A partir de 1920 es donde empieza en el siglo XV, a principios del siglo XIX, donde se empieza a remontar lo que conocemos como el Imperio Británico. Y a partir de acá les cedo la palabra a mi compañero, al siguiente expositor, que sería Martín, para que les pueda dar más profundamente la información sobre cómo estaba conformada la Commonwealth. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gregorio Martín. Dándole continuidad a nuestro tema, dice, ¿quién dirige la Commonwealth? Tradicionalmente, la cabeza de la Mancomunidad de Naciones es el rey del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Actualmente, Carlos III ocupa el cargo tras la muerte de Isabel II, luego de que su eventual ascenso fuera confirmado por los Estados miembros en el 2018. Carlos III es además el rey en 15 de los Estados miembros de la Mancomunidad de Naciones, incluyendo al Reino Unido, los llamados reinos de la Mancomunidad, Commonwealth Realms. En la organización hay además 35 repúblicas y 5 monarquías que no están relacionadas a la corona británica. Siguiente, por favor, compañero. Ok, el rol de la reina Isabel II. La reina Isabel II ascendió al trono en 1952, tras la muerte de su padre Jorge VI, y en 1953 fue elegida cabeza de la Mancomunidad de Naciones. En gran parte este rol llevó a que Isabel fuera a veces considerada como la reina que administró la decadencia del Imperio Británico, en tanto que logró mantener a las antiguas colonias relacionadas a través de la Mancomunidad Británica, aunque fuera una organización voluntaria. Siguiente, por favor. Ok. En esta foto
o imagen podemos ver a la reina Isabel II con su marido, el príncipe Felipe, donde recibe un ramo de flores de un grupo de jóvenes a su llegada a Barbados para una visita real en 1966. Las giras reales se consideraban esenciales para reforzar la buena voluntad hacia la monarquía en los países de la Commonwealth. Siguiente, por favor. Miembro de la Mancomunidad Británica. Acá tenemos una breve historia. En 1920, en el orden del tiempo, el primer dominio británico que ingresa a la Commonwealth fue Canadá. En el orden del tiempo, el segundo dominio británico que ingresara a la Commonwealth fuera Australia. En el tercer dominio, en el orden del tiempo que ingresara a la Commonwealth fuera Nueva Zelanda. En cuarto, en el orden del tiempo y último fue la Unión Sudafricana, de lo cual se induce que al estallar la Segunda Guerra Europea, solo eran miembros de la comunidad estos 4 estados. La siguiente, por favor. Miembro de la Mancomunidad Británica. Actualmente cuenta con 56 estados, miembros 32 de ellas son pequeñas naciones, en su mayoría antiguas colonias, territorios o protectorados del Imperio Británico en América, África, Asia y Oceanía. 8 en Asia y 21 en África. Según su forma de gobierno, 15 de ellos son reinos de la Commonwealth, cuyo jefe de Estado es el rey Carlos III del Reino Unido. Siguiente, por favor. ¿Cuál es de las misiones de la Commonwealth? La Mancomunidad de Naciones es una asociación voluntaria y no hay obligación legal alguna entre los estados que la conforman, a diferencia de otras organizaciones como la ONU o la Unión Europea. Las 3 principales instituciones de la organización son la Secretaría de la Mancomunidad, la segunda sería la Fundación de la Mancomunidad, ambas ubicadas en Marlborough House, Londres, y la tercera, Mancomunidad del Aprendizaje, con sede en Burbank, Canadá. Entonces, en este momento le cedo la palabra a nuestra coordinadora, Naomi. Muchas gracias. Licenciada, estas son las bibliografías que consultamos por internet. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos a los expositores Elizabeth Rodríguez, a Martín Ixcacoy y a Eric Juárez por la presentación. ¿Alguien tiene una pregunta o duda? Si no, licenciada, finalizamos con la presentación. Elizabeth. No, ¿no hay preguntas? Ok, continuamos por favor con el último grupo, creo yo. Buenas noches, estimados compañeros docentes presentes. El día de hoy, mi compañera Mercedes Galicia y su servidor Axel Ochoa les estaremos hablando un poco acerca de qué es el despotismo y sus 3 características principales. Las 3 características principales del despotismo son autoridad absoluta, poder y excluyente. El despotismo hace referencia al abuso de poder o de la fuerza que un individuo o un grupo ejercen contra otros en inferioridad de condiciones. El concepto se utiliza para referirse a la autoridad absoluta, la cual no se encuentra limitada por las leyes. El despotismo usualmente se basa en una persona que llega a gobernar, en la cual recurre al abuso de poder y al uso de la fuerza autoritaria para mantener el poder y el control bajo su mandato. Buenas tardes, licenciada y compañeros. ¿Pero qué es el despotismo para la Real Academia Española? El despotismo proviene de la palabra déspota, que significa soberano que gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni a limitaciones. Esto quiere decir que la palabra despotismo tiene el significado de autoridad absoluta no limitada por las leyes. ¿Pero es una connotación negativa? No necesariamente es así. De hecho,
A nivel histórico, el despotismo surgió y tuvo durante muchos años un sentido positivo, y un ejemplo es en el siglo XVII. Emergió la noción política de despotismo ilustrado, con monarquías absolutas que decidían incluir los preceptos filosóficos de la Ilustración. Estos monarcas intentaron enriquecer la cultura de sus pueblos a través de prácticas paternalistas, por lo que se les conoce como déspotas benevolentes. Otro claro ejemplo es en el siglo XVIII. Se mantuvo este tipo de gobierno y se hizo muy popular la frase "todo por el pueblo, pero sin el pueblo". En esta época fueron muy famosos los reinados de Carlos III y de José I. Y otro claro ejemplo es que en la época del despotismo, como forma de gobierno monárquico, se dieron a conocer otros conceptos surgidos, como déspota o déspotes. Un título bizantino que se otorgaba a diversos imperios y que daba carácter e importancia a una persona. Era muy similar como hoy en día decir la palabra señor. Despotado, título nacido del anterior y que surgió a partir de la Cuarta Cruzada para ligar a ciertos señores con una determinada tierra. A continuación, mi compañero les estará brindando un ejemplo de qué es una persona déspota. Un claro ejemplo de una monarquía absoluta o de una persona déspota era el dictador Idi Amin. Era un dictador ugandés mejor conocido como el carnicero de Uganda. El 25 de enero de 1971 inició un golpe de Estado. En cuestión de horas tuvo el país bajo su mando. Prometió que el orden constitucional regresaría, que solo se trataba de una medida de excepción, que cuanto el país tuviera la estabilidad, llamaría a elecciones. A medida que el tiempo pasaba, la palabra elecciones se fue borrando de su vocabulario, se perdió en la bruma de su locura autoritaria. Idi Amin se autoproclamó rey de Escocia. Se describía mejor como una persona arrogante, desbocado, déspota voraz y asesino de masas. La desmesura que sus múltiples títulos anticipan fue la que lo puso en práctica mientras gobernó a su antojo a Uganda entre 1971 y 1979, teniendo más de 100.000 a 300.000 víctimas por asesinato, ya debido a que estas personas estaban en contra de su gobierno, por lo cual Idi Amin, conocido como el carnicero, forzó a las Fuerzas Armadas a aniquilar con toda esta población y con estas personas que estaban en contra de su palabra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ya pasaron todos los grupos. ¿Hay alguien que quede pendiente? ¿Que no haya estado en algún grupo? Falta el último grupo, licenciada, el grupo 20. Ah, ok. Bueno, por favor. Licenciada, buenas noches. Nosotros éramos el último grupo. ¿Ustedes son el grupo 20? Sí, así es, licenciada. Ah, ok. Bueno, entonces no estaba mal. Muchas gracias. Madeline tiene los nombres de todos los que pasaron a exponer. Obviamente que tenemos también, dime, Carol. Gracias, licenciada. Falta el grupo número 20. Tenemos dos 20. Madeline. Los que pasaron era 19. Así es, este sería el grupo número 20. Ok, bueno, entonces, por favor. Vamos, chicos, por la hora.
Gracias, compañeros. Licenciada, buenas noches. Perdón la tardanza, pero es que pensé que iban a hacer la presentación. A nosotros nos tocó hablar sobre la oligarquía. La oligarquía es una de las formas en que puede presentarse un gobierno. Es un sistema político o una forma en la que el gobierno concentra su poder en un grupo pequeño que pertenece a la misma familia o al mismo partido político, al mismo grupo económico, y controla sus intereses a su favor. La palabra oligarquía viene de los griegos, que significa oligos, significa poco, y archo es gobernar. En resumen, es gobierno de pocos. La oligarquía y sus sistemas cuentan con muchos años de historia. Existen 3 tipos de oligarquía, que es la financiera. En esta recae el sistema económico, la terrenal o terrateniente. En esta recae sobre las tierras y sus principales propietarios, la criolla o la colonial. En esta recae sobre las familias más poderosas. Entre las familias más poderosas tenemos a la familia Novella, la familia Gutiérrez Bosch, la familia Castillo, la familia Herrera, López Estrada y la familia Páez. Las características de la oligarquía son la concentración del poder, el control económico, el poder hereditario, la exclusión de grupos, la desigualdad social y la resistencia al cambio. Le cedo la palabra a mi compañera Diana. Gracias. Las oligarquías habitualmente son tiránicas, es decir, que se dan en forma de dictadura. Entre la oligarquía y dictadura, su principal diferencia es en relación al mando político. Estos 2 conceptos podrían ser considerados como sinónimos, sin embargo no estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, la oligarquía es un sistema político donde el poder recae sobre pocos privilegiados, banqueros, industriales, y ellos lo que hacen es controlar el poder político haciendo cosas como el soborno o la manipulación. A diferencia de la dictadura, el poder recae sobre una persona, que pues sería el dictador. A lo largo de la historia son abundantes los ejemplos de oligarquías. Uno del que les hablaré es el famoso apartheid surafricano. Este se refiere a una segregación racial. Les explico. Trató en el que la minoría de personas blancas gobernaba a la mayoría negra. Entonces les imponían leyes segregacionistas, marginándolos o apartándolos de algo o alguien de otras cosas o personas. Y tampoco se les permitía desarrollarse como seres humanos. La oligarquía es un sistema político, como lo hemos mencionado anteriormente, que presenta grandes connotaciones negativas. Respecto a la instrumentación de las leyes y la corrupción ejercida, estas acaban alterando, desconcertando el sistema económico y social en el país. Sus consecuencias son la pérdida de competitividad de las empresas en el país, y esto al basarse en sistemas monopolistas, la ineficiencia en la asignación de recursos, mayor desigualdad económica, tensión y fragmentación social, el debilitamiento de las estructuras democráticas, presencia de corrupción y malversación, sistemas poco justos y equitativos. Bien, para finalizar, en la actualidad, el término oligarca suele utilizarse para hacer referencia a los millonarios, los latifundistas y los dueños de propiedades. La oligarquía es un tipo de estatus social que tiene implicancias políticas y también culturales. Cuando un oligarca sufre problemas económicos, por otra parte intenta sostener de cualquier forma su estilo de vida, o al menos aparenta que lo sostiene. El estereotipo del oligarca es el de un sujeto sin ética ni moral, y está dispuesto a incurrir en la corrupción y la violencia para sostener su poder. Muchas gracias a todos por su atención. Ok, ahora sí ya estamos los 20 grupos, ¿verdad? Agradezco muchísimo la atención, el empeño que colocaron en cada una de las exposiciones. Hay unas exposiciones
que de verdad dan ganas de continuar buscando información acerca de los temas que desarrollaron, porque lo hicieron de una forma bastante amena, no solo la forma de cómo hablan, cómo se expresan, sino también de la información que compartieron, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta todos esos datos para una próxima exposición. Yo sé que agarraron a los mejores gallos de sus grupos, ¿verdad? Y estuvo muy bien, pero en algunas exposiciones sí hace falta un poco más de investigación. Hamilton, ¿estás por aquí? Buenas noches, licenciada. Hola, ¿averiguaste lo que teníamos pendiente? Sí, ahí lo tengo. Ok, si gustas, lo compartes. Ahorita estoy manejando, pero voy a comentarle, licenciada. Sí, por favor. Sí, pues ahí comentando con la licenciada, ¿verdad? Que digamos, en la exposición de lo que es el estado compuesto, estábamos definiendo, ¿verdad? Que como en este caso, ¿verdad? Digamos, una ampliación que en los estados compuestos, ¿verdad? Digamos, tienen una constitución central y cada uno de los, digamos, en este estado, digamos, supongamos que como departamentos o federaciones que puedan haber, en este caso, digamos, se rigen, digamos, por leyes o normativos internos, pero que al final cada uno de ellos responde a una constitución central. En este caso, pues es la Constitución de Estados Unidos, que fue la que estuvimos analizando en ese momento. Esa sería la aclaración, licenciada. Muchas gracias. También quedó, creo que bastante claro cuando empezaron a hablar acerca de los países, ¿verdad? Ahí se terminó de concretar parte de la información que Hamilton y su grupo había interpretado. Entonces, yo creo que el día miércoles aún nos hablamos, no sé si será la última clase porque todavía no nos han enviado los calendarios para saber cuándo es la última clase, para podernos retirar. Entonces, para mí es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, a la hora en punto, que sería, si no estoy mal, la última clase. Pero de lo contrario, vamos a continuar dependiendo de las instrucciones que nos den de parte de la coordinación. Que tengan muy buenas noches, nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciado.